Ciudad mística de Dios. Episodio 48. No obstante que la gracia de visiones divinas sea distinta de la santidad y virtudes que pueden separarse, con todo eso la voluntad y providencia divina las junta muchas veces, según el fin y motivo que tiene en comunicar estos dones gratuitos de las revelaciones particulares, porque algunas veces las ordena al beneplácito público común de la Iglesia, como dice el apóstol. Y sucedió que con los profetas que, inspirados de Dios por divinas revelaciones del Espíritu Santo, y no por su propia imaginación, hablaron y profetizaron para vosotros los misterios de la redención y ley evangélica. Y cuando las revelaciones y visiones son de esta condición, no es necesario que se junten con la santidad, pues Balaán fue profeta y no era santo, pero a la divina providencia convino con gran congruencia que comúnmente los profetas fueren santos, y no depositase el espíritu de profecía y divinas revelaciones en vasos inmundos, fácil y frecuentemente, aunque en algún caso particular lo hiciese como poderoso, porque no derogase a la verdad divina y a su magisterio la mala vida del instrumento, y por otras muchas razones. Otras veces, las divinas revelaciones y visiones o no son de cosa tan generales y no se enderezan al bien común inmediatamente, sino al beneficio particular del que las recibe. Y así como las primeras son efecto del amor que Dios tuvo y tiene a su Iglesia, así estas revelaciones particulares tienen por causa el amor especial con que ama Dios al alma, que se las comunica para enseñarla y levantarla a más alto grado de amor y perfección. Y en este modo de revelaciones se transfiere el espíritu de la sabiduría por diferentes generaciones en las almas santas para hacer profetas y amigos de Dios. Y como la causa eficiente es el amor divino particularizado con algunas almas, así la causa final y efecto es la santidad, pureza y amor de las mismas almas. Y el beneficio de las visiones y revelaciones es el medio por donde se consigue todo esto. No quiero decir en esto que las revelaciones y visiones divinas son medio preciso y necesario, absolutamente, para hacer santos y perfectos, porque muchos lo son por otros medios, sin estos beneficios. Pero suponiendo esta verdad, que sólo pende de la divina voluntad conceder o negar a los justos estos dones particulares, con todo esto, de parte nuestra y de parte del Señor, hay algunas razones de congruencia que alcanzamos para que su majestad las comunique tan frecuentemente a muchos siervos suyos. La primera, entre otras, es porque de parte de la criatura ignorante el modo más proporcionado y conveniente para que se levante a las cosas eternas, entre en ellas y se espiritualice para llegar a la perfecta unión del sumo bien, es la luz sobrenatural que se le comunica de los misterios y secretos del Altísimo por las particulares revelaciones, visiones e inteligencias que recibe en la soledad y en el exceso de su mente. Y para esto la convida el mismo Señor con repetidas promesas y caricias, de cuyos misterios está llena la Escritura Santa, y en particular los Cantares de Salomón. La segunda razón
es de parte del Señor, porque el amor es impaciente para no comunicar sus bienes y secretos al amado y al amigo. Ya no quiero llamaros ni trataros como a siervos, sino como a amigos, dijo a los apóstoles el Maestro de la verdad eterna, porque os he manifestado los secretos de mi Padre. Y de Moisés se dice que Dios hablaba con él como con un amigo. Y los santos padres, patriarcas y profetas no solo recibieron del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, las revelaciones generales, pero otras muchas particulares y privadas, en testimonio del amor que les tenía a Dios. Como se colige de la petición de San Moisés que le dejase el Señor ver su cara. Esto mismo dicen los títulos que da el Altísimo a las almas escogidas, llamándolas esposa, amiga, paloma, hermana, perfecta, dilecta, hermosa, etc. Y estos todos títulos, aunque declaran mucho de la fuerza del divino amor y sus efectos, pero todos significan menos de lo que hace el Rey Supremo con quien así quiere honrar, porque solo este Señor es poderoso para lo que quiere, y sabe querer como esposo, como amigo, como padre, y como infinito y sumo bien, sin tasa ni medida. Y no pierde su crédito esta verdad por no ser entendida de la sabiduría carnal, ni tampoco porque algunas almas se hayan deslumbrado con ella, dejándose engañar por el ángel de Satanás transformado en luz, con algunas visiones y revelaciones falsas. Este daño ha sido más frecuente en mujeres por su ignorancia y pasiones, pero también ha tocado a muchos varones al parecer fuertes y científicos, pero en todos ha nacido de una mala raíz. Y no hablo de los que con diabólica hipocresía han fingido falsas y aparentes revelaciones, visiones y raptos sin tenerlos, sino que los que con engaño los han padecido y recibido del demonio, aunque no sin grave culpa y consentimiento. Los primeros más se puede decir que engañan, y los segundos que al principio son engañados, porque la antigua serpiente que los conoce inmortificados en las pasiones, y poco ejercitados los sentidos interiores en la ciencia de las cosas divinas, les introduce con sutileza astutísima una oculta presunción de que son muy favorecidos de Dios, y les roba el humilde temor, levantándolos en deseos vanos de curiosidad y de saber cosas altas y revelaciones, codiciando visiones extáticas y ser singulares y señalados en estos favores, con que abren la puerta al demonio para que los llene de errores y falsas ilusiones, y les entorpezca los sentidos con una confusa tiniebla interior, sin que entiendan ni conozcan cosa divina ni verdadera, sino es alguna que les representa el enemigo para acreditar sus engaños y disimular su veneno. A este peligroso engaño se ocurre, temiendo con humildad y no deseando saber altamente, no juzgando su aprovechamiento en el tribunal apasionado del propio juicio y prudencia, remitiéndolo a Dios y a sus ministros y confesores doctos, examinando la intención. Pues no hay duda que se conocerá si el alma desea estos favores por medio de la virtud y perfección a por gloria exterior de los hombres. Y lo seguro es nunca desearlos,
y temer siempre el peligro que es grande en todos los tiempos y mayor en los principios. Porque las devociones y dulzuras sensibles, dado que sean del Señor, que tal vez las remeda del demonio, no las envía su majestad porque el alma esté capaz del manjar sólido de los mayores secretos y favores, sino por alimento de párvulos, para que con más veras se retiren de los vicios y se nieguen a lo sensible, y no porque se imaginen por adelantados en la virtud, pues aún los raptos que resultan de admiración suponen más ignorancia que amor. Pero cuando el amor llega a ser extático, fervoroso, ardiente, moble, líquido, inaccesible, impaciente de otra cosa fuera de la que ama, y con esto ha cobrado imperio sobre todo afecto humano, entonces está dispuesta el alma para recibir la luz de las revelaciones ocultas y visiones divinas. Y más se dispone cuanto con esta luz divina sabe desearlas menos por indigna de menores beneficios. Y no se admiren los hombres sabios de que las mujeres hayan sido tan favorecidas en estos dones, porque, a más de ser fervientes en el amor, escoge Dios lo más flaco por testigo, más abandonado de su poder. Y tampoco no tienen la ciencia de la teología adquirida como los varones doctos, sino se les infunde el Altísimo para iluminar su flaco e ignorante juicio. Entendida esta doctrina, cuando no hubiera en María Santísima otras especiales razones, conoceremos que las divinas revelaciones y visiones que le comunicó el Altísimo fueron más altas, más admirables, más frecuentes y divinas que a todo el resto de los santos. Estos dones, como los demás, se han de medir con su dignidad, santidad, pureza, y con el amor que su Hijo y toda la Beatísima Trinidad tenía a la que era madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. Con estos títulos se le comunicaban los influjos de la divinidad, siendo Cristo Señor nuestro y su Madre más amados con infinito exceso que todo el resto de los santos ángeles y hombres. A 5 grados o géneros de visiones divinas reduciré las que tuvo nuestra soberana Reina, y de cada una diré lo que pudiere, como se me ha manifestado. Visión clara de la divina esencia a María Santísima. La primera y sobreexcelente fue la visión beatífica de la esencia divina, que muchas veces vio claramente, siendo viadora y de paso, y todas las iré nombrando desde el principio de esta historia, en los tiempos y ocasiones que recibió este supremo beneficio para la criatura. De otros santos dudan algunos doctores si en la carne mortal han llegado a ver la divinidad clara e intuitivamente, pero dejando las opiniones de los otros, no la puede haber de la Reina del Cielo, a quien se hiciera injuria en medirla con la regla común de los demás santos, pues muchos y más favores y gracias de las que en ellos eran posibles, se ejecutaron en la Madre de la Gracia. Y por lo menos la visión beatífica es posible de paso, sea por el modo que fuere, en los viadores. La primera disposición en el alma que ha de ver la cara de Dios es la gracia santificante en grado muy perfecto y no ordinario,
la que tenía la santísima alma de María, desde el primer instante fue superabundante, y con tal plenitud que excedía a los supremos serafines. A la gracia santificante ha de acompañar, para ver a Dios, gran pureza en las potencias, sin haber en ellas reliquia ni afecto ninguno de la culpa. Y como si en un vaso que hubiese recibido algún licor inmundo sería necesario lavarle, limpiarle y purificarle hasta que no le quedase olor ni resabios de él, para que no se mezclase con otro licor purísimo que se había de poner en el mismo vaso. Así, del pecado y sus efectos, y más de los actuales, queda el alma como inficionada y contaminada. Y porque todos estos efectos la improporcionan con la suma bondad, es necesario que para unirse con ella, por visión clara y amor beatífico, sea primero lavada y purificada, de suerte que no le quede remanente, ni olor, ni sabor de pecado, ni hábito vicioso, ni inclinación adquirida por ellos. Y no sólo se entiende esto de los efectos y máculas que dejan los pecados mortales, sino también de los veniales, que causan en el alma justa su particular fealdad, como a nuestro modo de entender, si a un cristal purísimo le tocase el aliento que le entrapa y oscurece. Y todo esto se ha de purificar y reparar para ver a Dios claramente. A más de la pureza, que es como negación de mácula, si la naturaleza del que ha de ver a Dios beatíficamente está corrupta por el primer pecado, es necesario cauterizar el fomes. De suerte que para este supremo beneficio quede extinto o ligado como si no le tuviese la criatura, porque entonces no ha de tener principio ni causa próxima que la incline al pecado, ni a imperfección alguna, porque ha de quedar como imposibilitado el libre albedrío para todo lo que repugna a la suma santidad y bondad. Y de aquí y de lo que diré adelante se entenderá la dificultad de esta disposición viviendo el alma en carne mortal. Y que se ha de conceder este altísimo beneficio con mucho tiento, y no sin grandes causas y mucho acuerdo. La razón que yo entiendo es, porque en la criatura sujeta al pecado hay dos improporciones y distancias inmensas, comparada con la divina naturaleza. La una consiste en que Dios es invisible, infinito, acto purísimo y simplicísimo, y la criatura es corpórea, terrena, corruptible y grosera. La otra es la que causa el pecado, que dista sin medida de la suma bondad, y esta es mayor en proporción y distancia que la primera. Pero entrambas se han de quitar para unirse estos dos extremos tan distantes, llegando la criatura a ponerse en el supremo modo con la divinidad y asimilarse al mismo Dios, viéndole y gozándole como Él es. Toda esta disposición de pureza y limpieza de culpa o imperfección tenía la Reina del Cielo en más alto grado que los mismos ángeles, porque ni le tocó el pecado original ni actual, ni los efectos de ninguno de ellos. Más pudo en ella la divina gracia y protección para esto que en los ángeles la naturaleza, por donde estaban libres de contraer estos defectos. Y por esta parte no tenía María Santísima improporción ni óbice de culpa que la retardase para ver la divinidad. Por otra parte, a más de ser inmaculada,
Su gracia en el primer instante sobreexcedía a la de los ángeles y santos, y sus merecimientos eran con proporción a la gracia, porque en el primer acto mereció más que todos con los supremos y últimos que hicieron para llegar a la visión beatífica de que gozan. Conforme a esto, si en los demás santos es justicia diferir el premio que merecen de la gloria hasta que llegue el término de la vida mortal, y con él también el de merecerla, no parece contra justicia que con María Santísima no se entienda tan rigurosamente esta ley, y que con ella tenga el Altísimo Gobernador otra providencia, y la tuviese mientras vivía en carne mortal. Fin del episodio. Queden con Dios y María Santísima. Amén.